Entonces, la semana pasada empezamos a tratar un poquito lo que era el tema de las unidades de medición y todo lo que los diferentes patrones o unidades que podemos utilizar para medir diferentes cosas. Entonces, mirábamos que, por ejemplo, para medir eh, la capacidad de un recipiente para contener un líquido, por ejemplo, se medía en centímetros cúbicos, medidas de capacidad. Para medir, por ejemplo, la longitud, utilizábamos el metro y los diferentes múltiplos y submúltiplos. Entonces, hoy vamos a abordar el tema de la longitud. Resulta que la longitud básicamente es la ¿Listo? magnitud para medir o con la que se miden distancias. ¿Listo? La longitud es la magnitud que se utiliza para medir distancias. Estas distancias, evidentemente, se van a tomar entre dos puntos. Es distancia entre dos puntos. Estos dos puntos los podemos ver en geometría, pues como ya los definimos en la unidad anterior, puntos propiamente dichos, o podemos identificarlos también como, como dos lugares. Entonces, por ejemplo, si tengo una ciudad A y una ciudad B y yo quiero saber a qué distancia se encuentran, entonces lo voy a medir a partir de una longitud. ¿Listo? Y la longitud va a ser esa cantidad a la que se encuentran estos dos lugares, el lugar A del lugar B. Profe, qué Me pena, Omar, señor. interrumpo. Perdón, profe. ¿Vamos copiando eso? Sí, sí, señor, ya Bueno, lo había súper. dicho, sí, señor. Gracias. Vale, entonces la longitud es la magnitud para medir distancias entre dos puntos. Los instrumentos, ¿qué instrumentos se utilizan para medir? Entonces, para medir la longitud, entonces tenemos varios. Si vamos a hablar de una longitud pequeña, o sea, una pequeña escala, utilizamos la regla, ¿sí? Entonces, conocemos que tenemos la regla, nuestra regla que está graduada, y tener en cuenta que esa graduación, por lo general, nuestra regla empieza en cero y se empieza a medir desde ese lugar. Entonces, por ejemplo, aquí voy a traer una regla. Si esta regla estuviera graduada, digamos que aquí fuera el cero, entonces directamente lo que yo debo hacer es comenzar a contar desde ese lugar. Entonces 0, 1, 2, 3, 4 y continuaría. Usualmente nuestras reglas escolares vienen graduadas o hasta 30 o hasta 50, las que son un poquito más grandes, como la que a veces utilizo allá en clase. Algunas vienen hasta 20 o hasta 25, depende del tamaño. Lo que hay que tener en cuenta es que esas reglas traen dos mediciones. Entonces, por un lado viene medida en centímetros y por la otra viene medida en pulgadas. Entonces tenemos por aquí una pulgada, otra pulgada aproximadamente, y entonces estaría midiendo 0, 1, 2, 3, 4 y continuaría la medida en pulgadas para tener en cuenta. Entonces la regla es el primer instrumento que nos sirve para medir elementos pequeños. Eh, Ah, bueno, profe, muchas gracias. vale. Bien, entonces ese es el primer instrumento, la regla. Pero entonces nosotros, yo sé que la mayoría vamos a tener una cinta métrica en la casa, como la que utilizan las personas que trabajan con modistería, ¿sí? Que tienen la cinta métrica, que es una cinta, ¿sí? Es flexible y está graduada y por lo general mide, por lo general empieza acá, 0 y termina midiendo hasta 1,50, hasta 1,50 m o hasta 150 centímetros. A eso mal lo llamamos metro, ¿sí? Se llama cinta métrica y tiene por lo general 1,5 m. Creo que tengo una acá. Sí, efectivamente. Entonces voy a dejar de compartirles la pantalla por un minuto, un segundito, mientras les muestro. ¿Sí? Una cinta métrica que usualmente viene enrollada. Voy a hacer algo. Miren, ahí estoy yo. Es una cinta métrica. Esta cinta métrica que les estoy mostrando, usualmente es la que tenemos en nuestras casas. Bueno, no todos de pronto alguien no la tenga, pero yo sé que muchos están familiarizados con esta cinta. Si ustedes se dan cuenta, por un lado, está medido en centímetros, perdón, hay exceso de uso, en centímetros, y por el otro está medido en pulgadas. Está al revés.
ahí, pulgadas, ¿sí? Entonces, porque tiene doble graduación, entonces nos sirve para medir en los dos sistemas. Recordemos que los centímetros son para medir en el sistema internacional y las pulgadas para No medir se en el escucha. sistema inglés. Entonces, No se escucha nada, se fue el audio, se fue yendo vuelvo, poco a poco el audio. vuelvo a compartir la pantalla en donde estábamos para continuar. Entonces, la cinta métrica es otro instrumento de medida. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más instrumentos tenemos para medir la longitud? Entonces tenemos, por ejemplo, El metro. eso es lo que llamamos cinta métrica, que es lo que acababa de mencionar. Porque metro es la unidad de medida, pero entonces el instrumento como tal no se llama de esa manera. Es una confusión que a veces tenemos y que la idea es de una vez aclararlo. Lo que sí es que existen unas cintas métricas más largas, que son las que se utilizan para construcción y demás. Felipe Gutiérrez, por favor, el audio. Sí están los que se llaman decámetros, ¿sí? El decámetro es la cinta métrica que usualmente se utiliza para la construcción, ¿sí? Que es parecida a la que les acabo de mostrar, pero metálica, ¿sí? Y tiene, pues, su nombre lo indica, 10 metros de longitud. Además de estos instrumentos, hay unos más tecnológicos que también incluso se puede medir a partir de láser. Profe, ¿podría ser este? Las personas que, por ejemplo, los policías de Sí, tránsito, sí, sí. por favor les voy a solicitar el uso del micrófono. Eh, por ejemplo, la policía de tránsito, algunos de ellos manejan esta misma cinta métrica que les acabo de mostrar, quizá un poquito más extensa, pero hay otros que tienen o hacen uso de medidores láser para precisamente cumplir la misma función, medir una distancia desde un punto A hasta un Profe, punto B. profe, yo aquí tengo láser, o sea, aquí Exacto. tengo, Incluso hay aplicaciones en los teléfonos como que se pueden descargar como un programa, como uno descarga, por ejemplo, el Instagram, y que tienen esa funcionalidad. Claro, hacen unos cálculos matemáticos porque no tiene de pronto la visión de profundidad, pero a partir de la cámara y de algunos cálculos de funciones, pues nos permiten llegar a lograr identificar la medida o la distancia a la que se encuentran algunos objetos. Entonces, respecto a la longitud. La longitud tiene, como les decía, unas unidades de medida. Entonces vamos a partir que la unidad de medida es el metro, pero si voy a escribir acá al lado, el metro. Voy a hablar de aquí en adelante solo del sistema internacional, ¿listo? Entonces el metro es la unidad. Y a partir de la unidad, entonces tenemos unos submúltiplos y unos múltiplos. Los múltiplos, evidentemente, son valores que son más grandes, entonces se utilizan para medir magnitudes más grandes que un metro. Entonces vamos a encontrar el decámetro. El decámetro, encontraremos el hectómetro. Utilizamos el kilómetro. Como, digamos que esos son los elementales, los que vamos a utilizar por ahora. Hay más, múltiplos, pero más adelante los iremos abordando. Respecto a los submúltiplos, encontramos el decímetro, encontramos el centímetro, encontramos el milímetro y pues hay más, ¿listo? Pero por ahora vamos a abordar esos. Entonces, equivalencias, hay que tener en cuenta las siguientes equivalencias. Un decámetro son 10 metros. Ah, bueno, el metro se representa con la M. Entonces, un decámetro, también voy a escribir su abreviación. Entonces, un decámetro que lo podemos encontrar como D mayúscula M o también lo podemos encontrar como DAM, así, equivale a 10 metros. El hectómetro es con la H de hecto. sí, Por favor, el no, micrófono. profesor. Perdón, profe. Y tenemos que un hectómetro son 100 metros. El kilómetro, que ese es el más conocido, km, y tenemos que son 1000 metros. Entonces, milímetros. Entonces vamos a encontrar que
Un metro son 1000 milímetros. ¿Listo? Entonces, un metro son 1000 milímetros. ¿Listo? Es la misma equivalencia. Un metro son 100 centímetros. Y un metro son 10 decímetros. ¿Listo? Para tener ahí en cuenta. Aquí estoy dando las notaciones de estas 3 unidades de medida. Entonces, milímetros, centímetros y decímetros. Entonces, para tenerlos ahí en cuenta. Ahí tendríamos lo que es los múltiplos, los submúltiplos y la unidad de medida que vamos a utilizar para la longitud. Tengan en cuenta que estos datos que acabo de escribir ahí son los que le corresponden al sistema internacional. ¿Listo? El sistema inglés utiliza otras unidades. Entonces, sistema internacional. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que los kilómetros se utilizan para medir distancias más largas. Entonces, por ejemplo, la distancia entre 2 ciudades. ¿Sí? El hectómetro y el decámetro no son tan utilizados. O sea, usualmente los que son de fuerte uso son los metros, los ¿En dónde, kilómetros. profe? El decímetro poco se utiliza. Sin embargo, el centímetro sí se utiliza bastante. Ay, perdón. Sí se utiliza bastante. Y el milímetro también. ¿Sí? Entonces, los kilómetros ya sabemos que es para medir distancias grandes, ¿sí? Como les decía, por ejemplo, la distancia entre 2 ciudades o entre 2 puntos de una misma ciudad, siempre y cuando sea grande. El metro para utilizarlo en valores intermedios, en distancias intermedias. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto mide la cancha? ¿Cuánto mide la pared más larga de su habitación? Por ejemplo, ahí utilizaríamos la unidad en metros. Los centímetros, entonces, se utilizan para valores que son más pequeños, como por ejemplo, cuánto mide su cuaderno, ¿sí? Cuánto mide el lado más corto de su cuaderno, cuál es su estatura, ¿cierto? También se trabaja en centímetros o en metros, que son valores intermedios. Y los milímetros para valores aún más pequeños. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto de ancho tiene una hoja de papel? Se mide en milímetros. ¿Listo? Entonces, esos que están subrayados en rojo son los más utilizados, sin embargo, los otros también existen y tienen su utilidad. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos hasta ahora la longitud. ¿Qué es la longitud? ¿Para qué se utiliza? Medir distancias. ¿Cómo se mide? Entonces, tenemos diferentes elementos de medida. Tenemos los múltiplos, la unidad, los submúltiplos en el sistema internacional y sus respectivas equivalencias que en el siguiente tema vamos a utilizarlas. Por ahora me interesa que identifiquemos múltiplos, submúltiplos y cuáles son. ¿Listo? Bien, entonces